Andrés Manuel López Obrador habló de un tema del que muy poco comentan los gobernantes y que tiene que ver con el espionaje a los opositores políticos. Contó una historia que nunca había dado a conocer de cómo él y su esposa fueron víctimas del espionaje en los gobiernos tanto del PRI como del PAN. Querían saber todo de él, en dónde estaba, con quién hablaba, qué hacía. Y entérate de esta historia que contó el propio López Obrador. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Desde la década de los 60, con el surgimiento de la guerrilla en México, esos movimientos de sublevación que cabezaron por los maestros rurales Genaro Vázquez y Lucio Cabañas en el sur de México, en el estado de Guerrero, y luego con el lamentable episodio en México de la masacre de los estudiantes en Tlatelolco en el año del 68, los gobiernos comenzaron a instrumentar todo un equipo de espionaje en el país. Desde el gobierno de la República se quería saber todo lo que hacían los opositores al régimen, los opositores al sistema. En ese tiempo el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, pues era prácticamente el dueño de todo el sistema político mexicano, y es por eso que, para evitar el riesgo de que perdieran el control, que finalmente ocurrió, instrumentaron todo un andamiaje en todo el territorio mexicano para poder indagar, investigar, espiar a los opositores al surgimiento del Partido de la Revolución Democrática, en donde se unieron ya fuerzas socialistas que existían en el país, luchadores sociales, gente de izquierda, que logró ahí unificar un criterio, un esfuerzo, y se crea el PRD. Entonces se intensifica el espionaje por parte del gobierno federal, el gobierno priista, que se intensifica con la llegada de Carlos Salinas de Gortari a la presidencia de la República a través de ese comentadísimo fraude electoral que le hicieron a Cuauhtémoc Cárdenas, y se vino una avalancha de desapariciones de personas, de asesinatos, desde la década de Lucio Cabañas, Genaro Vázquez en el sur del país, pero en todo el territorio mexicano se agudiza esta situación con lo ocurrido en el 68, el surgimiento del PRD, hubo desapariciones, asesinatos de líderes opositores al régimen, y bueno, vino el periodo de Ernesto Zedillo Ponce de León, y luego los panistas, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón. Se pensó que con la llegada del PAN a la presidencia de la República, el régimen de fondo cambiaría en cuanto a su práctica política. Desafortunadamente, como López Obrador lo ha externado, el modelo neoliberal siguió su marcha, absorbió a los panistas y quedaron enredados en ese entramado de intereses de lo que el propio López Obrador definió en su momento como la mafia del poder. Y bueno, esta mafia del poder quería saber todo de los opositores, qué hacían, dónde estaban, con quién se reunían, y en fin, se dio la famosa guerra de baja intensidad. Comenzaron a espiar a todos aquellos que de alguna u otra manera externaban una oposición al régimen priista, y luego en ese corto tiempo al régimen panista. Con Enrique Peña Nieto las cosas no fueron mejores. Este asunto continuó, el espionaje siguió siendo una práctica importante para los intereses del gobernante a través del CISEN, de este Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, que se dedicó más a estar espiando a los opositores al sistema, perdiendo la esencia de lo que en realidad debería de estar haciendo. El surgimiento del EZLN también fue en el sur de México, en Chiapas, fue un motivo más para acrecentar el tema del espionaje en México. El propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya había referido este asunto de manera pública. Encontraron
pues una cámara que le infiltraron ahí en una de las salas del Palacio Nacional. Ya siendo presidente todavía lo querían seguir investigando a López Obrador, pero dice no hay nada que preocuparse, todos los temas que se abordan en Palacio Nacional son de interés público, de interés de la nación. Pero antes de este episodio, López Obrador ya había padecido como opositor este asunto del espionaje y sobre eso habló de manera pública. Pero mire, vayamos rápido a este dato. López Obrador revela cómo fue espiado por el gobierno hasta en las salas de cine. López Obrador reveló que en su etapa como político opositor fue espiado afuera de su casa cuando iba al supermercado e incluso adentro de las salas de cine. Y bueno, llama la atención que López Obrador dice que esto se termina en su gobierno, ya la intervención telefónica, cómo se van a estar escuchando las conversaciones, ya no tenemos vida privada, todo esto se acaba. Andrés Manuel López Obrador ha dicho que estén tranquilos los opositores políticos, él no tiene ningún interés, obviamente, de estar espiando a opositores políticos. Incluso sobre el tema de la operación de las organizaciones criminales, pues se va a encargar prácticamente pues de todo este asunto las instancias correspondientes, pero que el CISEN prácticamente ha desaparecido. Su esposa Beatriz Gutiérrez Müller contó una historia de espionaje a través de su cuenta de Twitter. Dice, otra experiencia de espionaje. De acuerdo con la escritora, en una ocasión incluso marcaron a su teléfono celular después de haberlos perdido. Imagínese usted, una de espías, ahora que AMLO anunció la desaparición del CISEN un día que nos le perdimos de plano, hablaron a mi teléfono, solo faltó preguntar a qué altura van, por supuesto colgué. Vigilen pero a los delincuentes, dijo entonces Beatriz Gutiérrez. Sobre este asunto habló López Obrador y escuche usted lo que dijo. Habían funcionarios que ganaban 700,000 pesos mensuales. Ahora hay una ley, nadie puede ganar más que lo que gana el presidente. Y yo me bajé el sueldo a menos de la mitad de lo que ganaba Peña Nieto. 108,000 pesos al mes sin compensaciones y de ahí para abajo. ¿Y por qué estamos bajando los sueldos de los de arriba? Porque vamos a aumentar, ya lo estamos haciendo, los sueldos de los de abajo. Va a haber justicia laboral. Ya no hay atención médica privada para los altos funcionarios públicos. ¿Saben cuánto costaba el darle atención médica privada a los altos funcionarios públicos? 6,000 millones de pesos al año. Pues como el 15-20% del presupuesto de Yucatán, de acuerdo a lo que dice Mauricio. 6,000 millones. Se hacían hasta cirugía plástica, se estiraban a costillas del erario. Miren, no puedo ser muy puntual, pero me consta de un alto funcionario público, porque nuestro movimiento, antes y ahora, mucho más, pero no necesitábamos tener espionaje, todo, nos los decían. Por eso ya no hay CISEN, ya no hay oficina de espionaje del gobierno. ¿Para qué quiero eso? Si estoy todo el tiempo hablando con el pueblo y me están diciendo todo lo que está pasando. Ya no se espía a nadie, eso desapareció. Eso que padecimos durante años. Miren, cuando yo empecé en la oposición, en el 88, y le seguimos por años, estuvo fuera de la casa de ustedes ahí en Villahermosa, siempre un carro con espías, que no es inteligencia, sino espionaje. Ahí iba yo al mercado con mi esposa y ahí iban detrás de mí. Imagínense cuánto padecimos eso. Ahora ya eso desapareció. Y lo mismo, ya se abrieron todos los archivos donde estábamos todos nosotros ahí fichados.
por ese espionaje que existía. Ya todo eso se acabó, se terminó. Bueno, les comentaba yo de esta anécdota de un alto funcionario público. ¿Quién me lo contó? Pues una compañera de ustedes, una enfermera. Estaba en el quirófano con un médico, un especialista plástico. Llega el funcionario, ya lo atienden, lo meten ahí, llega con su esposa y le dice la esposa al médico: déjele la naricita, doctor, como la de Peña Nieto. Todo eso a costillas del erario. Ya no hay ese tipo de cosas. No hay cajas de ahorro especial. ¿Saben cuántos cuidaban al presidente? 8,000 elementos del Estado Mayor Presidencial. 8,000. Ni a Donald Trump lo cuidan tantos. Ya desapareció el Estado Mayor Presidencial. Ya todos esos elementos están en la Secretaría de la Defensa, en la Guardia Nacional, para cuidar al pueblo. Al presidente lo cuida la gente, y el que lucha por la justicia